pues ya vamos a terminar con Pedro, ¿no? Creo que para la siguiente, a lo mejor. Hoy vamos a ver, ¿se acuerdan la última vez hace 15 días que veíamos cuando niega a Jesús, ¿no? Pues esta escena triste, trágica, literalmente, ¿no? De la traición de Pedro a su maestro. Y hoy vamos a ver, si quieren ir yendo a Juan 21, vamos a ver la restauración de Pedro, ¿no? Y es un pasaje súper interesante porque tiene muchas similitudes con cuando vimos justo el llamamiento de Pedro, ¿no? Va como a hacer ese flashback, ¿no? Jesús se va a regresar, digamos, a la escena donde lo llama, pero ahora para restaurarlo y para darle un nuevo inicio, ¿no? Y una nueva misión. Entonces, aquí pues vamos a situarnos después de la muerte de Cristo. Sin duda que había sido pues una noticia fuerte para el pueblo. ¿Se acuerdan? Había mucha gente que lo seguía. Ya había conseguido cierta fama en Israel, ¿no? Ya escuchaban que andaba en algún pueblo, en alguna aldea y corrían para llevar a sus enfermos, ¿se acuerdan? Y pues buscar sanación y demás. Pero sobre todo podemos estar seguros que para los 12 discípulos fue aún más grave la noticia, ¿no? Seguro quedaron totalmente choqueados. Y la escena que vamos a ver ahí en Juan 21 justo es esto, ¿no? Justo es los discípulos, pues de cierta forma regresando al punto de origen, ¿no? Como un retroceso. Para esta escena Jesús ya resucitó y el pasaje que vamos a leer ahorita diría que se volvió a manifestar, es decir, que ya los había ido a ver, ¿no? Esta es la tercera vez, si no mal recuerdo, que se les aparece. Y aunque ya lo habían visto, y me voy a centrar en específico en Pedro, son como esas veces que sabes que tienes una plática pendiente con alguien, ¿no? Como que aunque lo veas por ahí y lo saludes, sabes que hay algo que todavía no termina de estar completo. Y esa es la escena en la que está Pedro. Este Cristo que fue traicionado, que lo había llamado por primera vez, ahora lo va a ir a buscar, insisto, para restaurarlo. Entonces, si quieren, vamos a empezar Juan 21:1 y vamos a ver este retroceso que tuvieron los discípulos y ahorita les explico por qué uso esta palabra. Vale, entonces, Juan 21:1 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, el de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ahí nos vamos a quedar tantito. ¿Se acuerdan de una escena pues prácticamente igual a esta? Bueno, en su momento la vimos ahí que fue Lucas 5, ¿no? Cuando veíamos el llamamiento de Pedro. Misma escena, ¿no? Llevan toda la noche intentando pescar algo y no pescaron nada. ¿Se acuerdan aquella vez cuando fue a conocer a Pedro? Aquí, misma escena, otra vez toda la noche intentando pescar y no hay nada. Y vamos a ver después cómo llega Jesús. Pero como les digo, este es un retroceso, ¿no? No porque ser pescador tuviera algo de malo, ¿no? Pero sí fue como, piensen en la mente de los discípulos y puntualmente de Pedro como, bueno, pues las promesas, lo que el maestro nos enseñó durante estos 3 años, pues a lo mejor fue pues una ilusión, fue un paréntesis en mi vida, pero pues Jesús ya se fue, ¿no? Y a lo mejor yo tengo que regresar a mi antigua vida. Podemos pensar en todos los cuestionamientos y las dudas que tuvieron en su mente cuando Jesús se ha ido en ese momento, entre comillas, ¿no? Pedro vuelve a pescar, ¿no? Vuelve a hacer ese oficio que él tenía antes de que Jesús lo llamara. Y como les digo, no porque tuviera algo de malo, sino porque regresa a lo que él conoce, ¿no? Es la forma en la que él había vivido hasta el día que conoció a Cristo. Luego de haber presenciado milagros, de haber seguido a Cristo todos los días durante 3 años, ¿no? Los discípulos toman la decisión de volver a ser hombres comunes y corrientes, hombres ordinarios, con trabajos ordinarios
Y quizá ese llamado, ¿se acuerdan? De ser pescador de hombres, pues ya había quedado en el olvido para ellos, pero para Dios no. Y es lo que vamos a ver, es la escena que vamos a ver ahorita, ¿no? Jesús regresa a este punto, a las barcas, a las redes, a esta playa, a buscar otra vez a estos discípulos luego de una noche de pesca fallida, ¿no? Y no nada más eso, sino que además les prepara un desayuno. Ahorita les voy a dar esas escenas porque todo el tiempo están comiendo. O sea, es muy común que Jesús y sus discípulos estén comiendo en todos lados, ¿no? Y esta no va a ser la excepción, pero tiene un significado, más allá de que esté chistoso que se la viven tragando, ¿no? Está muy chistoso, tiene un significado, y esto es lo que nos va a confirmar esta historia, ¿no? Entonces, el propósito en la vida de Pedro no había terminado, todavía Jesús no había hecho su trabajo completo en Pedro, y todavía no habían alcanzado la promesa del Espíritu Santo, que es finalmente lo que a nosotros nos ha transformado la vida y que en este momento ellos todavía no tienen. Miren, dejen ahí el dedo tantito en Juan 21 y regrésense unas páginas al capítulo 14, Juan 14. Y vamos a ver de qué se trata esta promesa, ¿no? Y qué tiene que ver con esta historia. Juan 14, 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, está hablando justo de este momento de la historia que están viviendo ellos, ¿no? Dice, todavía un poco más y me veréis. Y Jesús empieza a regresar de cuando en cuando durante estos días entre que ha resucitado y va a venir el Espíritu Santo. Pero les da esta promesa, no los voy a dejar, va a venir el Espíritu de Dios, que ustedes ya conocen, porque piensen finalmente es el Espíritu que está operando en Cristo, el que han visto durante 3 años, y les promete que les va a llegar esta promesa. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver a Pedro ya totalmente transformado en Pentecostés y más adelante, cuando recibe el Espíritu. Pero aquí, en la escena que vamos a ver hoy, vamos a ver ese switch que cambia. De Pedro el torpe, Pedro el bocón, Pedro ¿cómo se dice? El arrojado, a un Pedro mucho más tranquilo, mucho más centrado y mucho más en sintonía con lo que Dios está buscando. Ya regrésense a Juan 21. Entonces, como les digo, no es que los discípulos estén haciendo algo malo. Ellos probablemente solo están tratando de ganarse el sustento del día, ¿no? Quizá, como les digo, interpretaron que, bueno, cuando estábamos con Jesús, pues Él nos daba de comer, ¿no? Él veía de dónde sacaba y nos daba, y ahora que ya no está, pues no nos vamos a morir de hambre, ¿verdad? Tenemos que regresar a trabajar. Entonces ellos ven como esta señal de regresar a su antigua vida. Y les uno la idea, ellos, como les digo, no tienen el Espíritu todavía, aún faltan días o semanas para que llegue esa promesa. En nuestra vida, cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, hacemos exactamente lo mismo. Regresamos a ver cómo me movía antes, cómo operaba antes, y regreso. Trato de buscar en mi pasado, en lo que yo hacía, esa saciedad que tengo, al ansia, al miedo, al temor, a lo que sea. Como les digo, y no necesariamente tiene que ser algo pecaminoso, no piensen en, regreso a la borrachera, no necesariamente. A veces son patrones, a veces son ideas, puede ser depresión, pueden ser tantas cosas que vivíamos así, y que en cuanto nuestra fe, nuestra confianza en Dios empieza a flaquear, pues regresamos a buscar ahí, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros huimos de nuestra vida, del pecado, de lo que hoy es nuestra realidad, porque hemos fallado y regresamos al pasado o intentamos regresar, ¿no? ¿Cuántas veces buscamos refugio en lo que fuimos, en lo que vivimos, en lo que teníamos antes de Cristo? Y solamente para darnos cuenta de que eso nunca nos satisfajo y nunca lo va a hacer,
¿no? Jesús no va a buscar a los discípulos al templo, a la iglesia, piensen, ¿no? Dios los va a buscar, como decíamos aquella vez, a la vida cotidiana, al momento de frustración que ellos están viviendo, ¿no? Así regresa Jesús tantas veces a nuestra vida, ¿no? Cuando hemos fallado y sabe dónde nos va a encontrar, ¿no? En esa noche de pesca fallida donde no hemos encontrado nada. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Nos quedamos en el 3, ¿no? Vamos al 4, 21:4. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Otra vez misma escena. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿a quién se refiere? Juan, ¿no? Y fíjense, Juan es increíble, ¿no? Porque él está escribiendo y dice, ay, el discípulo favorito, ¿no? Y se refería al mismo. Pero bueno, nomás es un detalle chusco ahí de don Juan. Entonces les vuelvo a leer. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Fíjense, me salto tantito al 11. Dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Entonces, como les decía, el pasaje dice que nuevamente se les aparece. No es la primera vez que lo ven luego de la resurrección. Ellos están toda la noche esforzándose por sacar un pez y no hay nada. E igual que la vez pasada, regresan frustrados o van de regreso y Jesús les pide de comer esta vez, a diferencia del anterior. Y les dice, no, pues no tenemos nada, no pescamos nada. E igual que la vez pasada, cuando los llama, les dice, echen la red. Y eso les tuvo que haber dado una pista de quién era, ¿no? Echan la red y se llena, 153 peces. Piensen, son peces grandes, ¿no? O sea, normalmente los pescadores saben contar peces. Entonces, pero no crean que en ese momento se pusieron a ver, 1, 2, 3. O sea, lo tienen dominado cuando son peces grandes. Entonces les está dando algo abundante. Ante una situación así, piensen otra vez toda la noche, no traje nada, no hice nada. Pues vamos de regreso, ¿no? La frustración, el cansancio, el desánimo, todas estas cosas que son normales, ¿no? Luego de esforzarse tanto y que no consiguieran nada, el maestro viene y con una sola instrucción les dice, échenla ahí, y sacan otra vez muchísimo, 153 peces, ¿no? Cuando seguimos las instrucciones de Jesús, la pesca va a funcionar, la pesca va a ser abundante en lo que sea que estemos haciendo. Este no es el primer milagro que ven, ¿están de acuerdo? Llevan 3 años viendo milagros y tampoco es el más grande, ¿no? Han visto literalmente cojos que empiezan a caminar, ¿no? Tullidos que caminan. Vieron ciegos que recuperan la vista, sordos que recuperaron el oído, mudos que pudieron hablar otra vez, endemoniados, vieron muertos resucitando, literalmente, Jesús incluido. Entonces, ¿qué tiene de especial este milagro? Si no es ni el primero, ni el más grande que ellos vieron. Bueno, lo que tiene de especial es que ellos ya habían pasado por esta situación. Ya habían fallado en sus intentos de pesca y aquella vez, como esta, ante la orden del maestro se estaban llenando las redes. Y esta vez el pasaje nos da además un detalle. Dice que aunque estaba tan llena la red, no se rompía. Lo cual nos habla del perfecto cuidado de Dios, que ahorita lo voy a exponer mucho más a detalle, pero para que vean desde este pequeño detalle cómo Dios tiene cuidado de cada cosa que está sucediendo. Cuando Dios empieza a repetir patrones en nuestra vida, no sé si les ha pasado, pero de repente hace años pasaste una prueba o pasaste una situación y de repente regresa, ¿no? Y empiezas a entender y dices, oye, esto se parece mucho a lo que yo viví hace tantos años o tantos meses, ¿no? Hay que poner especial atención ahí porque esos patrones Dios los usa para hablarnos, no son casualidades, ¿no? Y cuando se empiezan a alinear tanto, Dios nos está tratando de mandar un mensaje, está haciendo énfasis en algo importante, ¿no? En este caso, tenemos otra pesca milagrosa, como les digo, como aquella otra vez que los llamó, que no tenía por intención darles de comer,
tenía por intención traerles a la memoria lo que les había dicho aquel día, el llamado que les había hecho unos poquitos años atrás, piensen 3 años, ¿no? El propósito de Dios no ha cambiado para ellos, ni tampoco para nosotros cuando fallamos, ¿no? A veces creemos que ese llamado que Dios nos dio, esa promesa, pues ya está olvidada en un cajón. Y como les decía, para nosotros puede ser, pero Dios no ha olvidado sus promesas y Él no incumple ninguna de sus promesas. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí Jesús, como les digo, les va a dar de comer. Y esto tiene un significado muy padre. Vamos a seguir leyendo. Es el versículo 9, 21:9. Dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se les manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, como les decía, aquí vamos a ver, para no variar, a Jesús comiendo con sus discípulos. ¿Se acordarían de alguna escena donde están comiendo? Hay varias muy famosas, ¿no? Tendríamos, ¿se acuerdan? Cuando llama a Mateo, eso todavía no lo vemos, seguramente lo vamos a ver en algunas semanas. Cuando llama a Mateo, inmediatamente después hacen un banquete. Y es cuando le reclaman, ¿por qué estás comiendo con pecadores?, ¿no? Y dice esta famosa frase, los enfermos no tienen necesidad, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces ahí están comiendo, ¿no? Tendríamos otra muy famosa, ¿cuál les gusta? Cuando les da de comer a los 4,000 y a los 5,000, ¿no? O al revés, 5,000, luego 4,000. Mateo 14 y 15, ¿no? Y otra vez, a comer, muchachos, ¿no? Y sobra, y recogen canastas llenas, ¿no? Otra escena famosa de donde están comiendo, la cena en casa de Lázaro, ¿se acuerdan? Cuando esta famosa de Marta, afanada y turbada, ¿no? María. Ahí otra vez están comiendo, ¿no? La última cena, por supuesto, sería la más famosa, ¿no? Están ahí compartiendo los alimentos. Jesús parte el pan, les da el vino, ¿se acuerdan? Y tendríamos, antes de esta escena, en una de las primeras apariciones que les hace a los discípulos después de resucitar, en el camino de Emaús, ¿se acuerdan? Se encuentra a 2 discípulos, platica con ellos y se ponen a comer, los alimenta. Y luego ya se va Jesús. Y tendríamos obviamente esta, ¿no? Entonces, este patrón en los evangelios es intencional. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos que están comiendo, pues pensamos que simple y sencillamente nos está contando el día, ¿no? Ah, qué padre, se sentaron a comer en donde ustedes quieran, ¿no? En el Vips, en el Tox, pero no, ellos están compartiendo. Acuérdense, para ellos la comida es totalmente otra cosa diferente a nosotros, ¿no? En su cultura, ellos no se sientan a comer a la mesa con cualquiera. Nosotros sí, nosotros vamos a los tacos y nos sentamos con el vecino, con alguien que no conocemos y nos vale y nos comemos nuestros tacos. Ellos no. Ellos solamente comparten la mesa y los alimentos con alguien que es de ese círculo, con alguien con quien comparten. Es una muestra de comunión, de provisión, como les decía Dios o Jesús, que es lo mismo, es quien les proveía la comida, piensen en la alimentación de los 5,000, de los 4,000, y de restauración, como lo vamos a ver aquí. Esta escena de Juan 21 cumple con las 3 cosas. Dios, Jesús, ¿no?, tiene comunión con ellos porque son sus discípulos. Él les provee absolutamente todo lo que van a comer y va a haber restauración. Las 3 cosas se cumplen en esta escena. Jesús, voy a regresar un poco a nuestra vida, aun cuando le hemos fallado, no nos deja. Nunca, por más cosas que hayamos hecho equivocadas, nos va a abandonar. Su fidelidad no depende de la nuestra, gracias a Dios, ¿no? Y el ejemplo que siempre pongo de esto es Jonás, ¿no? Siempre les digo, Jonás acaba en el vientre del pez, en el fondo del mar, por rebelde, por desobediente, porque si por algo es famoso Jonás es por eso, ¿no? El profeta desobediente. Y aún ahí Dios lo cuida, aún ahí Dios lo rescata, ¿no? Por eso manda al pez, para que no se ahogue. De cierta forma el pez es una manera de rescatarlo, ¿no?
y lo saca y lo lleva al lugar donde tenía el propósito. Entonces, quería hacer énfasis en esto. Dios no nos abandona ni siquiera cuando le fallamos, ni siquiera cuando lo negamos, quizá no con nuestras palabras, pero sí con nuestras acciones. Entonces, comen y va a venir esto, lo más famoso, ¿no? Las famosas preguntas a Pedro, y estas están cargadas de significado. Entonces vamos a seguir leyendo, 21:15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, ¿no? Entonces, hacía algunos días, ¿no? Como lo veíamos, les digo, hace 15 días, Pedro había negado a Jesús, ¿no? Pedro había traicionado a su maestro, lo cual en ese momento era de las peores cosas que podías hacer. Y no nada más eso, ¿no? Sino que antes de eso Jesús se lo advierte, ¿se acuerdan? Lo vimos en ese momento. Y le dice, Pedro, antes de que cante el gallo 2 veces tú me habrás negado 3. Y cantada vale doble, ¿no? Entonces se la dice y Pedro, piensen, como les decía ese día, la escena de cuando canta el gallo diciendo, tenía razón, ¿no? Se hizo realidad lo que me dijo el maestro. Entonces, ya, lo traicionó, cayó, falló, como lo quieran poner. Tuvo que observar, ¿se acuerdan? Hablábamos de la mirada de Jesús, ¿no? Luego de que lo niega, ¿se acuerdan? Decíamos, levanta la mirada, no en juicio, sino buscándolo, ¿no? Y tuvo que ver esa mirada desde lejos, porque aunque él le había dicho, aunque todos estos te nieguen, yo no, y si me tengo que morir contigo, me muero, ¿no? Y vimos que no fue así. Y Jesús entiende algo que es increíble. Como líder, cuando uno de los tuyos falla, tú eres el responsable de levantarlo. Y Jesús es exactamente lo que va a hacer. Él va a levantar a Pedro en este momento. Lo va a levantar de su fracaso, lo va a levantar del llanto que tuvo esa noche, del arrepentimiento. Y solamente el trabajo de Dios nos puede levantar de eso. No hay nada más, ¿no? Solamente las palabras de Jesús, la palabra de Dios es la única que nos puede llevar del suelo literalmente a la victoria espiritual, ¿no? Muchos creyentes caemos en la trampa de pensar que hemos hecho cosas que Dios ya no nos puede perdonar, ¿no? No, ya hice daño, ya fallé. La culpa se vuelve algo muy pesado. Y pensamos que Dios nos abandonó, ¿no? Como si Dios se decepcionara de nosotros y dijera, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de ti, y nos dejara, ¿no? Pero la realidad es que cuando nos sentimos así, esto solamente es una muestra de que Dios sigue trabajando en nosotros. Porque si nos valiera, bueno, ya fallé y me vale y voy a seguir mi vida, eso sería un mal síntoma, ¿no? Pero cuando fallamos y empezamos a sentir en nuestro corazón ese pesar, es una buena señal, ¿no? El Espíritu está haciendo su trabajo con nosotros. Esta semana platicaba con una persona y me decía esto, ¿no? Me decía, oye, ¿cómo voy a servir a Dios si yo hice estas cosas, ¿no? Puntualmente me dijo varias cosas. Yo no quiero decir que no sean graves o que sean graves, eso no es el punto. Pero nos urge entender esto, ¿no? Cuando nos reconciliamos con Dios, cuando llega ese momento donde escuchamos el Evangelio y le entregamos nuestra vida a Cristo, la Biblia dice que Dios nos perdona por completo. Miren, dejen el dedo de tantito y regrésense, vayan a Miqueas 7. Miqueas está despuesito de Jonás. Y me pareció importante detenerme aquí, les digo, porque no hay casualidades en la vida. Y que yo haya tenido esta conversación esta semana exactamente y que se relacione con esto, es un mensaje muy claro. Entonces, Miqueas 7, 18. 7, 18, se los leo. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros.
sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces hay varias cosas que decir aquí. En primer lugar esto, cuando Dios nos perdona, luego de que vio en nuestro corazón arrepentimiento verdadero, olvida las cosas. Él dice, aquí lo acabamos de leer, echa nuestros pecados al fondo del mar. Él ya no se acuerda, no porque se le olvidó, sino porque decide no recordarlo, decide nunca volverlo a traer a la conversación, ¿no? Él no se acuerda ya más de nuestras faltas, ¿no? En segundo lugar, y ligado con lo primero, si Dios ya nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? ¿Quiénes somos nosotros para otra vez estar trayendo y trayendo y trayendo del pasado los errores, las fallas, lo que hice, lo que deshice, ¿no? Cuando tomamos esta actitud, realmente nos estamos poniendo en un papel superior al de Dios, ¿no? Es decir, Dios, tú ya me perdonaste, pero a mí no me interesa. Yo quiero seguir cargando la culpa. Quiero seguirme flagelando con mis errores y con mis pecados, ¿no? Aunque tú ya me hayas perdonado. Miren, vayan a Romanos 8. Romanos 8:33. Este pasaje empieza con una pregunta increíble, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Empieza el 8. Pero fíjense el 8:33, porque va a reafirmar esta pregunta, ¿no? Se los leo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, como les digo, la pregunta es retórica, es absolutamente ridículo contestarla, ¿no? ¿Quién va a acusarte si Dios te perdonó? ¿Quién va a condenarte si Cristo murió y resucitó y intercede por ti? Nadie puede tener una posición por encima de Cristo. Entonces, insisto, cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, estamos diciéndole a Cristo, yo estoy por encima de ti, y aunque tú me perdones, yo no quiero. Y eso es grave, porque es como llevar el coche con el freno de mano puesto, ¿no? Puedes avanzar medio puedes avanzar, pero nunca vas a despegar por completo. Siempre vas a estar obstaculizado por algo, por la culpa que pesa muchísimo. Y por último, Dios no está esperando perfección de ninguno de nosotros, porque si esperara perfección, viviría frustrado, porque no la encontraría en nadie. Él sabe que vamos a fallar, parte de la base, sabe quiénes somos, ¿no? Sabe lo que hicimos, sabe lo que hacemos hoy, lo que vamos a hacer mañana y lo que vamos a hacer todo el resto de nuestra vida. Nuestros errores, nuestras negaciones, ¿no? Y solo el arrepentimiento nos puede llevar a una posición correcta delante de Dios. No como acusados, como sentados en el banquito del juicio y esperando que alguien nos reclame, no como fugitivos de la ley, ¿no? Escondiéndome de Dios, escondiéndome de la iglesia, del compañerismo, porque obviamente sé lo que estoy viviendo, ¿no? La posición que Dios quiere que yo tome respecto a esto es el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que nos pueda restaurar. Y es exactamente lo que vamos a ver aquí con Pedro. Pedro entiende que ya falló, Pedro entiende que hizo lo que no tenía que hacer, Pedro entiende que está en una posición que no es la que él quisiera ni la que Jesús quiere. Pero lo que vamos a leer ahorita es un cañonazo que le va a aventar Jesús a Pedro, no con la intención de destruirlo, sino con la intención de enfrentarlo. Y Pedro lo va a aguantar, y lo va a aguantar bien, al grado que, como les decía, la próxima semana cuando cerremos esta miniserie, vamos a ver a un Pedro que ya no parece el mismo, ¿no? Ha cambiado tanto a través del trabajo de Dios que parece que fuera otra persona. Y piensen en nuestras vidas, ¿no? La idea es esa. La idea es que, bueno, yo conocí a esta persona hace un año, ¿no? Y la vuelvo a ver y ya no es la misma, ¿no? Esa es la idea. Y con el pasar de los años, pues se tiene que notar mucho más, ¿no? Tenemos que parecernos más a Cristo. Es el trabajo que Dios quiere hacer. Pero bueno, vamos a leer las preguntas, ¿no? Bueno, ya las leímos, pero les voy a leer nada más un detalle. En la primera dice, cuando hubieron comido, es el 15, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? No le llama Pedro, le llama Simón otra vez, como antes de cambiarle el nombre, lo está regresando, les digo, está como que repitiendo el examen, ¿no? Es el extraordinario. Entonces, para empezar, te llamo por tu anterior nombre. Recuerda quién eras, Pedro.
Y lo que voy a hacer ahorita es recordarte quién quiero que seas, ¿no? Ese es el detalle que les quería decir. Lo va a enfrentar con su error, con su traición, no para reclamarle, ¿no? Pero piensen en estas preguntas como si le dijera, y para fines de que sea más entendible voy a agregar palabras, entre paréntesis, ¿no? Piensen que le dice: Pedro, amigo querido, sé que me fallaste, pero ¿me amas? ¿No? Pedro, me negaste. Todos los que están aquí lo saben, porque todos están oyendo la conversación, ¿no? Y probablemente ellos te condenan, pero ¿qué crees? Yo no. ¿Me amas? Y la tercera vez, Pedro, yo sé lo que pasó. Yo mismo te dije que iba a pasar. ¿Me amas? Piensen en la carga, y por eso Juan dice que se entristece, porque la tercera vez entiende perfecto por dónde va, ¿no? Oye, te negué 3 veces y me estás preguntando 3 veces, ¿no? El mensaje es muy claro. Me estás enfrentando. Y es un poderoso mensaje para Pedro, para los que están ahí, como les digo, y para nosotros, que milenios más tarde estamos leyendo esta historia, ¿no? Y por eso Juan es tan detallado en describir la escena. La tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Insisto, Juan da el detalle que se entristece muchísimo, ¿no? Y Pedro ya no va a ser el Pedro impulsivo, como les digo, ¿no? Por primera vez en la Escritura, en lo que hemos leído, Pedro se comporta de una manera diferente. Pedro empieza a ser prudente. Es tan improbable que probablemente Pedro estaba sorprendido, ¿no?, por lo que estaba pasando. ¿Sí les ha pasado que saben cómo reaccionarían en cierta situación y de repente no reaccionan, ¿no? Y de repente empiezas a entender que, wow, Dios está haciendo cosas en mi vida, ¿no? Mi anterior yo ya hubiera gritado y dicho las 300 groserías y todas las del manual, ¿no? Pero esta vez Dios me está callando la boca y me está permitiendo ser prudente. Bueno, eso está pasando con Pedro, ¿no? No es que un día decidimos cambiar, como él no lo está decidiendo en este momento. Más bien se está dando cuenta de lo que Jesús está haciendo en su vida. Como nosotros, les digo, algún día empezamos a ser pacientes, algún día empezamos a ser amorosos, algún día empezamos a buscar la paz, algún día dejamos de pelear, dejamos de gritar, dejamos de enojarnos, dejamos de lo que quieran. Y la petición que le va a hacer aquí es increíble: apacienta a mis corderos, ¿no? Lo que le dice la primera vez. Jesús va a usar aquí un juego de palabras increíble, ¿no? Les decía en Satélite hace unas semanas que en el griego hay 4 palabras para amor, ¿no? El griego, se los digo porque esta parte de la Biblia está escrita en griego, ¿no? Y se las digo rápido. Existe el amor ágape, que es el amor perfecto, el amor sacrificial, es el amor de Dios, ¿no? El amor phileos, que es el amor fraternal, con amigos, con alguien cercano, ¿no? El amor storge, que es el amor natural, piensen en el amor de madre a hijo, entre hermanos. Y el eros, que es el amor pasional, el amor romántico, ¿no? Tiene que ver con lo físico. Aquí Jesús va a usar la palabra ágape, ¿no? Le pregunta a Pedro: ¿me amas? Y le está preguntando por este amor perfecto. Y como les digo, Pedro ya va a ser más prudente y él le va a decir: Señor, te quiero. Le dice: te fileos, ¿no? Entonces, cuando le pregunta por el amor perfecto, le dice: no, yo te estimo mucho, eres como mi hermano, ¿no? Es lo que le está diciendo. Porque él entiende que no puede ofrecer esa clase de amor perfecto, que solamente viene de Dios. La respuesta de Jesús es increíble porque le dice: apacienta a mis corderos, ¿no? Las 3 respuestas son distintas. Aquí piensen en los nuevos creyentes, ¿no? Le está literalmente encargando a Pedro y no solamente a él, sino a los discípulos y hasta cierto punto a todos nosotros, el cuidado de su iglesia, ¿no? Entonces los nuevos creyentes, estos corderitos recién nacidos, necesitan alimento, necesitan cuidado, necesitan protección, necesitan algo especial, ¿no? Los nuevos creyentes. Y es responsabilidad aquí de Pedro, de los discípulos, e insisto, de todos los que recibimos el llamado, cuidarlos, ¿no? Luego la segunda vez, otra vez, ¿no? Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Otra vez, ¿me ágape? ¿No? La respuesta es igualita, ¿no? Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te fileos, ¿no? Aquí la respuesta de Jesús ya no habla de corderos, ¿no? Ahora son ovejas. Ahora le dice: pastorea a mis ovejas. Esto es un detalle muy importante porque
las ovejas ya son maduras, ¿no? Ya tienen tiempo en el redil, piensen en la iglesia, ya tienen tiempo en la iglesia, ya saben un poquito de qué va la vida, ¿no? Pero eso no quiere decir que no necesiten ser pastoreadas, ¿no? Y se las está encargando. No se trata de cuánto sabes, no se trata de a quién conoces, cuánto tiempo llevas, cuántos estudios de discipulado, todo eso sale sobrando porque necesitamos la guía de un pastor. Y piensen en el buen pastor, pues es Jesús, ¿no? Ese es nuestro principal pastor. Y la labor del pastor es ofrecer los cuidados necesarios para que el redil se mantenga sano. Eso es lo que le están pidiendo a Pedro, ¿no? Y la tercera vez, aquí sí va a cambiar la pregunta, ¿no? Aquí Jesús, digamos que baja al nivel de su discípulo, ¿no? Y entonces ya no le va a preguntar por este amor perfecto, ya no le va a usar la palabra ágape, ahora va a usar la misma que está usando Pedro. Dice: Pedro, ¿me quieres? ¿Me fileos? ¿No? Y entonces Pedro entiende y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Le está diciendo: tú eres Dios. Está apelando a la divinidad de Cristo, a la omnisciencia, ¿se acuerdan? Él sabe todo. Y entonces le dice: bueno, tú eres Dios, tú lo sabes, ¿no? Tú sabes qué está pasando. Como les digo, ya no va a ser el bocón que prometa amor incondicional, amor perfecto, porque sabe que no lo puede dar. Pedro ya aprendió la lección, ahora sí. Ya no es el mismo como que era antes, ¿no? Ya ahora es incapaz de prometer algo más allá de aquella amistad que puede ofrecer, de aquel afecto fraternal que puede ofrecer. Ya no quería fingir algo que no era. Ya no quería ser arrogante, ya no quería ser pretencioso, ¿no? Ya no quería ser impulsivo. Jesús le cambia la pregunta a Pedro, y como les digo, Pedro apela al estatus de Jesús como Dios y le dice: tú lo sabes todo, ¿no? Y por primera vez de estas tres preguntas, Jesús recibe de Pedro lo que estaba esperando de él y lo que espera de nosotros y de cada cristiano que ha existido y que existirá. Que no prometa más de lo que puede ofrecer. Está esperando un corazón sincero. Es todo lo que Dios quiere, ¿no? Y esta vez la respuesta de Jesús o la encomienda que le da es: apacienta a mis ovejas, ¿no? Podríamos pensar como una combinación de las dos primeras, ¿no? Ya no habla de corderos, ¿no?, que necesitan ser apacentados. Ya no habla de ovejas que necesitan ser pastoreadas. Ahora habla de ovejas que necesitan ser apacentadas, ¿no? Necesitan ese cuidado sin importar, como les digo, el tiempo que lleven, sin importar lo que sepan, el trayecto que hayan llevado con el pastor, necesitan todavía de los cuidados del pastor. Y cuando el Señor nos llama a este oficio, pastorear, pues es la responsabilidad de cuidar y alimentar al redil, a la grey de Dios. Entonces, vemos aquí a Pedro no solamente como perdonado, no solamente como: bueno, ya Pedro, tranquilo, no pasa nada, sino que literalmente le están cambiando el trabajo, ¿no? Pedro era pescador, ahora es pastor, literalmente. Por eso le hablan de ovejas. Ya recibió un nuevo propósito, este propósito eterno que va a cambiar su vida por completo, como les digo. El Pedro que conocimos hasta este punto ya no existe. De ahora en adelante vamos a ver al Pedro restaurado, a este Pedro que va a abrir el Evangelio, ahí en el libro de los Hechos. Vamos a ver luego a Pedro como el anciano sabio, ¿no? Ese anciano que ya vivió, que ya entendió lo que era traicionar a su maestro, que ya entendió todo lo que era empezar una iglesia. Y en la primera y en la segunda carta nos va a hablar de cosas increíbles, ¿no? En la primera carta nos va a hablar del sufrimiento, de la esperanza en medio del sufrimiento en Cristo, ¿no? Y nos va a presentar a Cristo como la roca. Esta es la roca que nos va a ayudar a aguantar el sufrimiento, en la primera carta. Y en la segunda carta, esta roca es la que va a fundamentar la verdad del Evangelio. Eso es lo que nos habla a través de sus dos cartas. Entonces, para terminar, si hoy estás viviendo algo que estás cargando una culpa, ¿no?, estás cargando un error, si piensas que Dios ya no puede usarte porque hiciste, porque fallaste, porque tornaste, porque regresaste a tu antigua vida como Pedro, como los discípulos, ¿no?, Jesús te sigue buscando, ¿no?, no para castigarte, sino para restaurar, para llamarte otra vez, no para reclamar el error, sino para llamarte por nombre, ¿no? Así como a Pedro le llama Simón, hijo de Jonás, pues pon tu nombre ahí, ¿no? Te estoy llamando, quiero que regreses, ¿no?
todos hemos fallado, todos hemos negado a Cristo. Quizá no con nuestras palabras, pero sí con nuestras acciones, sí con nuestras actitudes, con nuestro silencio, con nuestra tibieza muchas veces, ¿no? Cuando estamos escuchando la conversación en la que no deberíamos de participar y no decimos nada. Ahí estamos negando a Cristo, pero tal vez como a Pedro, ¿no? Es el llamado que Dios nos está haciendo a regresar, a volver a recordar las promesas que Él nos había hecho, el propósito que nos había dado, e incluso a darnos uno nuevo, ¿no? El maestro se vuelve a presentar otra vez a la orilla de la playa, como les decía, así como regresa a nuestra vida, todas las veces que sean necesarias, para restaurarnos, no para señalarlo, ¿no? Para encender el fuego del propósito, para darnos ese alimento, para darnos la provisión, para darnos la restauración, ¿no? La pregunta es la misma, ¿eh? ¿Me amas? Y la respuesta que está esperando es exactamente la misma que Pedro. Sí, Señor, mi corazón es sincero delante de ti. Tú sabes que aunque falle, aunque no pueda prometer ese amor perfecto, tú sabes que te quiero. No te está preguntando si no vas a fallar, no te está preguntando ninguna otra cosa, sino que aunque seamos torpes, aunque seamos limitados porque somos humanos y nuestra naturaleza es así, nos está pidiendo que escuchemos su voz diciéndonos esto mismo, ¿no? Apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos, porque restaura pero vuelve a confiar en nosotros. Y cuando nos sana, nos vuelve a llamar, y cuando nos perdona, nos vuelve a enviar con un nuevo propósito, como les digo, ¿no? Entonces Pedro ya no volvió a ser el mismo. Esa mañana ese desayuno le cambió la vida, no por el pez y el pan que se comió, sino por las palabras que recibió de Jesús. Entonces, nuestra historia no termina en nuestro error, no termina cuando fallamos, termina cuando Dios decida que ya terminó. Y mientras estemos en este mundo, pues no ha terminado, ¿no? Entonces, pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos restaure lo que nos tenga que restaurar y sobre todo que nos envíe a donde nos quiera enviar, ¿no? Dios bendito, pues gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por la vida de Pedro. Gracias por estas enseñanzas. Sobre todo gracias porque no has terminado con nosotros, Dios. Porque a pesar de nuestras fallas y de nuestros errores y de todas esas cosas que tantas veces nos han separado de ti, tú regresas a buscarnos, Dios. Danos, Señor, ese espíritu de reconciliación, Señor, contigo. Que podamos, Señor, regresar a tus caminos y que podamos cumplir el propósito que tú nos des. Permítenos, Señor, dejar de cargar culpas, dejar de traer a nuestro presente las cosas que tú ya olvidaste de nuestro pasado, Dios. Te pido, Señor, que nos bendigas, que bendigas este hogar, que nos abre sus puertas, que bendigas a Claudia, a su familia. Señor, que bendigas esta tu obra, Señor, que sigas haciendo tu voluntad a través de ella, Señor, que cada vez haya más gente que te conozca, Señor. Te pedimos esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.